Hoy vamos a dar continuidad a nuestro curso de Python y vamos a hablar de estructura de datos que se llaman diccionarios. Esta es una de las más utilizadas en conjunto con las listas o arrays y vamos a ver que este tipo de colección está basada en clave valor o key value. Entonces aquí ya no, digamos, no hacemos búsquedas por índices o por número de elementos, sino que estamos buscando normalmente por clave o también podemos buscar a veces por valor. Usamos las claves para describir nuestros datos y los valores para representar dichos datos. Entonces, digamos, lo que esto está diciendo es que la clave podría ser, por ejemplo, nombre y el dato podría ser, por ejemplo, Esteban. Básicamente es eso. Cada conjunto de llave y valor es separado por comas. Entonces, por ejemplo, tenemos nombre, Esteban, y luego con una coma ponemos profesión, X cosa. Ahorita vamos a ver pues bien en forma esto. Entonces, sencillo, pero aquí tenemos pues como diferentes métodos, diferentes formas, entonces vamos a ver algunas de ellas. En estos videos no se puede ver absolutamente todo, se puede abarcar todo porque pues sería demasiado largo. Más adelante si necesitamos afinar algunos de estos conceptos pues lo vamos a hacer. Listo, entonces vamos a empezar con esto. Este de acá, que estamos viendo en esta parte de acá, lo cual voy a descomentar en este momento. Esta parte de acá es un diccionario vacío. Que para que un diccionario vacío, bueno, si en algún momento necesitamos un diccionario vacío, ya sabemos cómo se define. Esto es una variable, entonces acá le ponemos el nombre que queramos, igual, y los diccionarios van encerrados normalmente entre llaves. Ahorita vamos a ver que existe otra forma de declarar diccionarios, pero esta es la más común. ¿Cómo podemos validar qué tipo de variable tenemos con esta función que se llama type? Si yo acá ejecuto Python y vamos a poner entonces vamos a ver que en esta parte de acá nos está diciendo que es de tipo diccionario. Y acá con esta otra función que es bool, nos devuelve un booleano. Entonces dice, con esto podemos darnos cuenta si el diccionario está vacío. Si es así, nos aparecería un false. Si el diccionario tuviera alguna data, nos aparecería pues true. Entonces, por ejemplo, digamos, vamos a poner name. Y vamos a ponerle un dato pues. Vamos que le vamos a poner van. Y como es un string, entonces va encerrado entre comillas. Aquí por ejemplo me está diciendo que hay un problema. Entonces, normalmente estos también vienen entre comillas. Listo. Entonces vamos a ver acá que aparece. Y ya aquí en este caso entonces nos aparece true. ¿Por qué? Porque ya este diccionario pues como tal no está vacío. Listo, entonces acá dice, vamos a definir un diccionario con info adentro. Entonces estamos poniendo un diccionario cuya variable pues se llama myDict. Y en este caso entonces lo que estamos haciendo es que esta sería la clave. A ver, yo rayo por acá si puedo. Entonces esta sería la clave, este sería el valor. O en inglés, este sería el key y este sería el value. Y vemos que esto es par de, esto también se llama algo como key pair o algo así. Estos par de cositas, o sea, entre clave y valor, están separadas por comas. Entonces aquí lo mismo. Clave, valor, separado por coma, clave, valor. Y están encerradas entre llaves. Listo. Dice, otra forma de crear un diccionario es esta de acá. Listo, entonces sería diccionario y utilizamos como una especie de método o función que se llama dict. Y en este caso vemos que se utiliza con igual. Entonces esto es bueno saberlo por si de pronto estás viendo un código y dices, pero tan raro eso, ¿por qué está así? Listo, entonces vamos a ver, por ejemplo, acá podemos copiar esto. Y podemos venir acá a la consola, poner Python. Aquí estoy declarando esta variable. Y si la imprimo, que en este caso se llama diccionario. Vamos a ver qué hay, entonces nos muestra sus respectivas claves y valores. Listo. Aquí dice también que de esta forma imprimiríamos todo el diccionario tal cual como vimos ahorita. Entonces print my dict. En este caso estoy imprimiendo el de acá. Este de acá lo voy a comentar pues porque es como para ver, pero normalmente digamos como el formato que más se utiliza es este de acá. Luego, si yo lo que quiero imprimir es un valor específico de alguno de las claves que tenemos acá, entonces puedo poner myPrint, el nombre de la variable y entre corchetes pongo el nombre del key o de la clave.
Entonces vamos a ver acá. Vamos a ver que en este caso acá nos está mostrando Apple, que sería el valor de esta clave o de este key. Luego entonces acá dice, esta es otra forma de consultar alguna clave del diccionario, el resultado es el mismo de la línea anterior, pero si digamos la clave no existe en el directorio, el resultado impreso será none, en vez de un error de código. Entonces digamos que por ejemplo acá ponemos, no sé, podemos poner, no sé, color, ¿cierto? En esta de arriba, pero color no existe acá, pues no existe como clave acá en este diccionario. Si yo lo ejecuto, de una me va a sacar un error. Entonces por eso dice que la mejor forma de imprimirlo sería utilizando esta función que se llama get. Porque con esa función, incluso cuando no exista, vamos a ponerlo acá otra vez. Bien, en este caso entonces sí existe esta función. Perdón, sí existe esta clave. Y vemos que en este caso nos aparece none en esta parte de acá. Listo, en vez de aparecernos un error, sabiendo que color no existe, nos está apareciendo este none de acá. Yo sé que estos resultados se muestran muy mezclados y tal, y que sería mejor ir escribiendo el código paso a paso, pero me demoraría muchísimo más haciendo el video y creo que esta es la forma más fácil pues como de hacerlo en mi caso. Entonces el resultado dice print dict color entonces también le podemos poner un mensaje por defecto. Podemos poner por ejemplo, si no existe, entonces le podemos decir esta clave no existe. Y de esta forma, cuando lo ejecute, debería aparecer esta clave no existe. A ver, color, me aparece none. Pero tan raro. Debería haber mostrado esto de acá. Entonces dice print, esta clave no existe en el diccionario. Ah, pero es por esto. Espera, es porque yo no estoy separando esto. Vamos a ver si así me lo muestra. Sí, entonces vemos que acá nos muestra esta clave no existe. Listo, dice, como indiqué en la línea anterior, esto solo sirve para los keys. Si queremos validar en los values, debemos hacerlo de la siguiente forma. Entonces le podemos poner print, entonces le estamos diciendo que si 10 está en myDict. Entonces aquí en este momento me está diciendo que es false. Pero, por ejemplo, digamos si ponemos Apple. Pero Apple es un string. Vamos a poner acá. Y dice que... Dice que es false. A ver, como indica en la línea entera, esto solo sirve para los keys. Si queremos validar en los values, debemos hacerlo de la siguiente forma. Ah, bueno, este solo sirve para los keys. Listo, como vemos, no nos está mostrando esto como value. Pero si yo, por ejemplo, le pongo animal, él sí me va a aparecer como true. Esta forma de validar in, entonces aquí lo que estamos diciendo es, esta es animal una clave en el diccionario que se llama myDict. Entonces me va a sacar true o me va a sacar false. Pero acá le estamos preguntando específicamente por una clave, no por un valor. Listo, recordar clave, valor, clave, valor. Listo, entonces aquí en este caso si lo ejecuto, vamos a ver que nos aparece en true. Listo. Luego dice que si lo que quiero buscar es en los valores, entonces puedo poner acá en este caso, estoy poniendo Apple, que en este caso sería un valor. Le estoy diciendo acá, está el valor llamado Apple en el diccionario que se llama myDict. Y vemos que estamos utilizando una función que se llama .values. Y aquí en este caso me está diciendo que es true. Pero si yo, por ejemplo, pongo algo que no existe ahí, entonces como valor, entonces digamos, por ejemplo, Esteban, y ejecuto, vamos a ejecutarlo acá, entonces me va a aparecer false. Listo. Dice, si queremos ver todas las operaciones métodos disponibles para los diccionarios, pues para este caso de estas colecciones llamadas diccionarios, lo podemos hacer de esta forma. Si queremos eliminar todos los datos dentro de un diccionario, tenemos el método clear. Entonces podemos utilizar este método o función que se llama clear y lo que va a hacer es que va a vaciar pues como tal el diccionario.
y acá pues lo estamos imprimiendo como debería. Dice, si queremos añadirle una nueva clave o valor al diccionario, entonces en este caso dice, en este caso color sería la clave y blue sería el valor. Entonces vemos que por acá se lo está agregando. Listo, vemos que acá lo imprimimos y dice, nota, si queremos modificar alguna de las claves o valores existentes en el diccionario, lo haríamos de la misma forma que lo hicimos en la línea anterior. Entonces, esto nuevamente va a quedar en la parte de descripción en un repositorio de GitHub. Y como vemos, el código está muy explicado, pues como para que no se te olvide nada. Recuerda que si esta información te está siendo útil, me ayudas un montón si te suscribes al canal. Listo. Acá dice, si quiero más adelante puedo modificar el valor de la clave que acabo de añadir en el diccionario. Entonces en este caso vemos que acá estoy haciendo de la misma forma tal cual y decía esta nota. Estoy en este caso modificando un valor ya existente, o en este caso un key, y estoy modificando este key que es color, y aquí en vez de blue ya no es blue sino que le puse yellow, y como vemos estoy viendo el resultado en esta parte de acá. Entonces, ¿por qué me está mostrando esto como con una rayita roja por debajo? Porque resulta y acontece que yo comenté pues como el diccionario como tal. Entonces lo voy a poner acá. Listo, entonces aquí vemos que si yo ejecuto el script me está mostrando todas las claves que tiene. Entonces me está mostrando fruit, animal 1 y 2. Acá, fruit, animal 1 y 2. Listo, si queremos imprimir dichas claves en formato string, podemos hacerlo con la ayuda de un ciclo for. Entonces aquí lo que estoy haciendo es for i in mydict.keys. Estoy utilizando nuevamente el punto keys porque únicamente quiero extraer los keys. Entonces, dado que la función keys muestra por defecto el resultado de una lista array, podemos entonces recorrerla con un for. Esto lo que está diciendo es esto. Vemos que acá este resultado me lo está mostrando en formato de array. ¿Por qué? Porque está encerrado entre corchetes. Entonces le estoy diciendo que for y con la variable de control. Bueno, esto todavía no lo hemos visto, lo de los for, tampoco hemos visto condiciones, pero esta sería una forma de recorrer como tal este array y mostrárnoslo así en ese formato, en formato string. Lo voy a dejar ahí pues como para que lo tengas en cuenta. Más adelante cuando veamos lo de los bucles y veamos el bucle for, pues va a quedar mucho más claro, pero es fácil. Listo, luego dice, si queremos imprimir el listado de valores que tenemos en nuestro diccionario, entonces lo hacemos con esta función que ya la habíamos visto, con .values. Luego dice, si queremos ver el listado de ítems, el cual en este caso es como encerrar cada clave en su respectivo valor entre paréntesis. Entonces vemos acá todos los ítems. Listo, entonces vemos que clave y valor están encerrados entre paréntesis, entonces lo hacemos con este items. Luego, dado que el resultado de la línea anterior se nos muestra en tuplas porque lo vemos que está encerrado entre paréntesis, podemos entonces crear un loop, o con un loop recuperar la clave y valor de la siguiente forma. Entonces vamos a ver que aquí en realidad me está mostrando un error. Se pueden ser nombradas, object is not iterable. Entonces dice que en este caso pues que esto no funciona pues como tal. A ver, las variables de control K y V pueden ser nombradas como queramos. Entonces estamos utilizando K y V porque tenemos dos cosas. Tenemos el key y el value. mydict.items. Yo creería que acá el problema es que no se especificó. Esto es una función, entonces me imagino que debe ir así. Vamos a ver. Sí, entonces es por eso. Entonces key is fruit, en value is apple, key is animal, en value is fox. Listo. Esto yo creo que en este momento complica un poquito las cosas, pues por el hecho de que es un bucle que no hemos visto aún. Pero entonces esto lo podemos omitir. Esto es pues como opciones que vemos que tenemos con respecto a los diccionarios. Y dice, si queremos saber cuántos claves, valores hay en el diccionario, entonces podemos utilizar esta función que se llama, este método o función que se llama len. Ya también decíamos anteriormente cuál era la diferencia entre un método y una función, pero que en realidad es lo mismo. Pues un método
se le llama a una función que hace parte de una clase y una función es algo que está pues como independiente. Pero en realidad las dos cosas son una función. Listo. Si queremos copiar el contenido de la variable, ahora vamos a comentar esto acá. Esto se va a hacer larguísimo porque todo lo que falta. Vamos a ver si mejor lo hago en dos partes. Esta primera parte vamos a ver pues como todo este tema de teoría y tal. Y en la segunda parte vemos algunos ejercicios. Listo, entonces dice, si queremos copiar el contenido de la variable myDict y almacenarlo en un espacio de memoria diferente, entonces ponemos myNewDict, que es el nuevo, digamos la nueva variable. Y le estoy poniendo myDict, que es una variable pues de este diccionario que ya existe, y estoy utilizando el método función que se llama .copy. Entonces cuando pongo acá printID myDict y printID myNewID, myNewDict nos muestra, dice que de esta forma validamos si están en espacio de memoria diferentes. Vamos a ejecutarlo. Y no me está mostrando nada. ¿Por qué no me está mostrando nada? Creo que es porque no he guardado. Vamos a ver nuevamente si lo ejecuto. Entonces vemos que aquí nos muestra pues como un identificador del espacio de memoria en el que está cada una de las variables. Entonces vemos que está en espacios diferentes. Listo, eso también ya lo veíamos pues como esa función. Listo, dice después, si por ejemplo queremos crear un diccionario, añadir su contenido a un diccionario ya existente. Entonces por ejemplo acá estamos creando un nuevo diccionario que ya tiene estas claves y valores. Entonces clave name, nombre Esteban, pues o valor Esteban, clave status, valor single. Y se la quiero añadir, entonces con esta función o método que se llama update, le estoy diciendo que a el diccionario myDict, que es el que tenemos creado desde el principio, le queremos agregar el contenido del diccionario myStatus. ¿Listo? Entonces si ya yo vengo acá, vemos que cuando imprimimos nos aparecen estos dos nuevos valores que no teníamos antes. Dice, si queremos eliminar alguna de las key value, entonces lo podemos hacer con .pop. Este es el método función. Entonces dice, aquí estamos eliminando la clave llamada fruit. Esto por consiguiente eliminará también su valor apple. Entonces vemos que aquí ya en esta línea ya no aparece fruit, apple, no aparece. Ya aparece desde acá. Listo. También podemos eliminar de la siguiente forma. Entonces esta es otra forma también que podemos eliminar algún tipo de los... pues alguna de las claves valores. Ok, voy a volver acá a comentar. Esto lo estoy haciendo así pues como para que sea mucho más fácil entenderlo, porque si no nos quedaría pues como un reguero de cosas ahí. Entonces vamos a venir acá y dice, veamos cómo crear una lista y basados en ella crear un diccionario. También veremos cómo crear un valor, cómo asignar valor a los elementos o keys de la lista. Entonces yo aquí estoy creando una lista a la cual le puse como nombre keys y tiene las vocales A, E, I, O, U. Entonces dice new dict, entonces dice dict, entonces aquí estoy creando un nuevo diccionario. Entonces dice dict.fromKeys igual a keys. Entonces dice con esta línea estamos indicando de cuál lista o array vamos a crear un diccionario. Entonces en este caso la vamos a crear a partir de esta lista o array que se llama keys. Entonces dice en este caso le estamos diciendo que la lista llamada keys. Cuando imprimimos, vamos a ver qué pasa. Bueno, aquí es porque no he guardado nuevamente. Vamos a ejecutarlo. Y acá vemos que nos pone como diccionario esto, utilizando entonces este dict.fromKeys. Listo, estamos utilizando esto acá para generar un diccionario a raíz de una lista o array. Y acá como argumento le estamos pasando el nombre de la lista o array que vamos a tomar como base. Entonces aquí vemos que nos está generando un diccionario donde cada value está apareciendo como en none. Luego dice, acá estamos asignando al key llamado A un valor llamado first alpha. Entonces aquí vemos como yo de esta forma, entonces dice new dict A igual a first alpha. Entonces acá vemos como yo le puedo asignar a cada uno de esos keys, le puedo asignar un value. Entonces acá en este caso le estoy asignando a este key, le estoy asignando el value first alpha. Ya no es none, sino que es first alpha. Entonces ahí ya vimos pues cómo podemos hacer ese proceso si es que lo necesitamos. Ahora vamos a explicar el método setDefault. Vamos a verlo por acá.
Y dice, esta es otra forma de crear un diccionario, pues como otro tipo de formato que a veces se ve mucho más como más organizadito. Entonces, tenemos un diccionario cuya variable se llama materiales. Entonces tenemos un key que se llama cuadernos, otro que se llama lápices y otro que se llama borradores y pues cada uno tiene su respectivo valor. Esto es como si fuera un inventario, pues por decirlo de alguna forma. Entonces acá le estamos diciendo que artículo es igual a input, ingrese el nombre del artículo. Recordar que entonces esto es una variable de entrada. Una variable de entrada es una variable que al ejecutar el script nos va a pedir a nosotros como usuarios que ingresemos un valor. Luego entonces acá le estamos diciendo que unidades es igual a materiales.get artículo 0. Este get ya lo veíamos también anteriormente, pues lo veíamos más arribita. Acá entonces le estamos poniendo como valor, le estamos poniendo que vaya y seleccione de materiales, o sea, del diccionario materiales, seleccione alguno de los que se escoja en el momento de que el usuario ingrese pues como el nombre y que por defecto va a ser 0. ¿Listo? O sea, ¿qué quiere decir? Que si el artículo no existe, entonces el valor por defecto va a ser 0. Antes decíamos como que el valor por defecto si no existe es como que esta clave no existe o algo así. Más atrás lo veíamos. Entonces dice aquí cuando le ponemos como argumento a hola variable. No, aquí yo creo que copié mal esto. Aquí cuando le ponemos como argumento a la variable artículo, a la función get, le estamos indicando, no es hola, o la variable artículo a la función, bueno, yo creo que esto está mal redactado, pero vamos a ver cómo se ejecuta y luego lo organizo y lo subo pues como en GitHub. Es muy sencillo para entender pues como la lógica de esto. Básicamente es esto, vamos a ejecutarlo. Entonces dice el nombre del artículo. Entonces esta es la parte de acá. Ingrese el nombre del artículo. Entonces digamos que yo le digo cuadernos. Entonces dice hay 7 unidades de cuadernos. Pero entonces unidades lo que está haciendo es que está almacenando esta parte que dice 7. ¿Listo? ¿Cómo lo está almacenando? Porque con material, entonces acá le estoy diciendo unidades es igual a materiales.get. Este punto .get es una función que va y extrae el valor de cualquiera de estos keys o estas claves. ¿Y cómo sé yo cuál es la clave o key que tengo que extraer el valor? Porque aquí le estoy especificando que de acuerdo a lo que el usuario ponga acá en esta variable, almacené esta variable artículo, va a ir a buscar. Entonces cuando yo puse cuadernos, ¿qué hizo él? Artículo se convierte, el valor de artículos se convertiría en cuadernos y entonces eso sería lo que iría a buscar. Y este 0 en ese caso se ignora porque en este caso sí existe pues esa clave o ese key dentro del diccionario. Digamos que por ejemplo yo pongo, no sé, calculadoras. Entonces, aquí en este caso me está diciendo que hay 0 unidades de calculadores. Entonces, en este caso se fue por este lado porque calculadoras no existe. Entonces, el valor en el caso de que no exista el key o la clave es 0. Entonces, en este caso le estoy poniendo hay 0 unidades de calculadora. ¿Y de dónde sale esta parte de acá? Sale de acá. Entonces, acá yo le estoy diciendo print hay y entre llaves. Luego pongo unidades de y también luego pongo unas llaves, pues abro y cierro llaves y voy a utilizar un método función que se llama .format. En la siguiente parte de esto de diccionarios te voy a explicar más a fondo esto. Pero básicamente .format acá donde digo unidades va a llenar este espacio de acá con el valor de esta variable. Y el valor de esta variable ya dijimos que era cualquiera de los valores de estas claves dentro del diccionario. Yo no sé si eso está sonando muy a trabalenguas, pero es sencillo recordar que una variable siempre pues como tal almacena un valor y en este caso el valor que está almacenando
es el valor de alguno de los valores de estos ítems dentro del diccionario. Y si no existe, entonces almacenaría por defecto el valor de 0. En este caso lo estamos especificando. ¿Listo? Entonces acá le estoy diciendo que las primeras llaves van a almacenar el valor de esta variable y las segundas llaves van a almacenar el valor de esta variable. ¿Listo? Entonces, como nosotros le estamos poniendo, acá le estamos poniendo, hay 0 unidades, porque en este caso habíamos escogido calculadoras. Calculadoras no existen en el diccionario, entonces el valor por defecto sería 0. Entonces, por eso me está mostrando, hay 0. Entonces, en unidades está el 0. Y luego de artículo es el valor que tiene esa variable de acá, que es la variable de entrada, a la cual yo le había puesto calculadoras. Entonces, por eso me dice, hay 0 unidades de calculadoras. Ahora, aquí dice, si queremos que el valor ingresado por el usuario se convierta en una clave del diccionario, podemos hacer entonces uso de la función setDefault. Entonces, esta es muy parecida a .get, la única diferencia es que ya la Valmas pues va a crear como tal el ítem o el item que nosotros pusimos cuando ese item no existe. Entonces vamos a ver. Que sería unidades es igual a materiales, en este caso el nombre del diccionario, .setDefault, artículo, pues que es lo mismo básicamente que el anterior. Entonces aquí le está diciendo que vaya y consulte en el diccionario materiales el artículo que yo le meta pues como usuario. ¿Listo? Y que si no existe, entonces por defecto el valor de esta variable sería 0. ¿Listo? Entonces vamos a poner acá, en este caso le voy a poner calculadoras. Hay 0 unidades de calculadoras. Listo, en este caso sería hay 0 unidades de calculadoras. Pero si yo vuelvo y pongo calculadoras, o mejor dicho, si yo pongo un print acá de materiales, quito este de acá, vamos a ver que bueno, aquí me está volviendo a aparecer, pero es porque no había guardado. No había guardado. Vamos a poner artículo is not defined. Bueno, yo lo que quiero hacer es mostrar cómo queda el diccionario. Vamos a venir acá, calculadoras. Entonces, como vemos, acá se está agregando como tal calculadoras al diccionario, haciendo uso de esta función setDefault. Vamos a ver si la quito y ponemos este de acá. Vamos a venir acá, ejecutamos, ponemos calculadoras. Y vemos que en este caso no se agrega ese ítem que no existe, no se agrega al diccionario. Listo, ya vimos entonces esta parte de acá. Y esta parte de acá ya es mucho más sencillita. Entonces dice, dentro de un diccionario podemos almacenar listas, tuplas o otros diccionarios. Entonces estamos viendo que aquí estamos estableciendo un diccionario que se llama mi-diccionario, donde tenemos esta clave que es Esteban y como valor le tenemos otro diccionario adentro que tiene estado soltero, nacionalidad colombiana. Y luego tenemos entonces otro clave que se llama María y luego como valor le tenemos un array, una lista de array donde tenemos casada 21. Entonces dice print mi diccionario Esteban. Entonces vamos a ver acá cómo debería. Entonces Esteban, entonces dice que el valor de Esteban es estado soltero, nacionalidad colombiana. Y luego print mi diccionario María. En este caso estamos únicamente consultando los valores de este key y le está diciendo casada y 21. Recuerda que si esta información te ha sido muy útil, me ayudarías un montón si te suscribes, comentas o compartes. Nos vemos en próximos videos.